nombre de Jesús. Amén. Vamos por favor al Evangelio de Lucas, ¿sí? Continuando con el estudio de la palabra del Señor. En el capítulo número 13 usted recordará de qué manera Jesús había sanado en una sinagoga, ¿sí?, a una mujer, ¿se recuerda usted? La cual había padecido por medio de una dolencia, de una enfermedad que Satanás había puesto, ¿sí?, como ligadura, ¿sí?, en su espalda, la cual no podía, sí, levantarse, estaba encorvado. Usted se recuerda esa última enseñanza, Lucas capítulo, sí, número 13, amén. Nos dice el versículo, sí, número 18 y 19, y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Ahora, antes de esta lectura de Lucas capítulo 13, verso 18, le di un texto de introducción. ¿Dónde se encontraba ese texto? En Marcos capítulo número 4. Amén. Sí, allá en Marcos capítulo número 4, versículo 33. Ahí pudimos leer, mi amado hermano, de qué manera Jesús utilizaba qué cosa para poder llevar el mensaje a todas las personas. Sí, las parábolas. Cuando hablamos de parábola, su significado literal en griego significa comparación. Así de sencillo y así de corto. Cuando usted ve el término parábola, si usted va al griego, le busca un significado, su significado es comparación. Es decir, que cuando Jesús utiliza lenguajes literarios como aquel que vamos a ver en esta noche, está utilizando un lenguaje de comparación para darle semejanza de una cosa a otra cosa, ¿sí?, para poder, diríamos, ilustrar la enseñanza, para que la enseñanza quede de una manera mucho más, diríamos así, entendible. Y querido hermano, de por sí, hablar de cosas espirituales sin tener un auditorio espiritual, muy difícilmente podría entenderle. Pero si tiene un auditorio, es decir, un grupo de personas que no pueden discernir lo espiritual, entonces usted utiliza un lenguaje un poquito más práctico con la intención de que ese auditorio, esas personas puedan llegar a entenderle el mensaje espiritual. Por ejemplo, mi amado hermano, si hablamos del lenguaje, por así decirlo, cristiano, usted puede conversar con otro hermano diciéndole: oye, yo estuve en tal lado y en el nombre de Jesús esa persona quedó sanada. Bueno, eso le entenderá otro hermano en la fe. Pero un desconocido dice: en el nombre de Jesús sanó. ¿Qué están hablando? ¿De qué se trata todo esto? Amén. Se hace un poco más complicado entender. Jesús, si bien es cierto, mi amado hermano, quería darle a todo el mundo la enseñanza espiritual, no todos podían entender las palabras de Jesús. Por eso la razón de utilizar parábolas. Recuerden, ¿qué cosa es una parábola? Una comparación, para que les pudieran entender aquellos que no habían afinado su oído espiritual. Amén. Ahora, una vez que nos introducimos con esta introducción, por eso leímos capítulo número, sí, Marcos capítulo 4, verso 33. Sí, si lo volvemos a leer, pero no pierda Lucas, por favor, porque nos vamos a concentrar en una preciosa enseñanza en el Evangelio de Lucas. Sí, si volvemos a abrir Marcos capítulo número 4, recuerden estas palabras de Jesús: con muchas parábolas como estas. Es decir, que Jesús no utilizó tan solamente una parábola, sino que usó muchas parábolas. Amén. Recuerde que Jesús no predicó en una sola oportunidad, predicó más de 3 años. Amén. Y en esos 3 años usted debe de entender que muchas palabras fueron otorgadas a los, en este caso, habitantes de Israel. Marcos capítulo 4, 33 dice: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a ¿qué cosa? Conforme a lo que podían oír. No porque se hayan quedado sordos, sino porque no todos podían llegar a entender en profundidad el mensaje de Dios. Amén. Y eso es así
Cuando uno recién está, diríamos así, agarrándole el gusto, el deseo al Evangelio, uno obviamente sí demuestra interés y trata de entender lo que para él sí es posible de asimilar. Y habrán cosas que con el tiempo, si con la perseverancia logrará entender. En el inicio no entenderá todo, pero con el uso, ¿verdad? Con la costumbre de venir a la iglesia, con la costumbre de leer la Biblia, Dios le irá abriendo poco a poco su entendimiento para que pueda asimilar con mucha más, diríamos así, sin sapiencia, la palabra del Señor. Ahora, eso en cuanto, recuerde, a Marcos capítulo 4, versículo número 33. El verso 34 de ese mismo evangelio dice que a los discípulos, a ellos les declaraba todo. Amén. Y esa es la ventaja, mi amado hermano, de buscar de Dios. Dios no es que hace preferencia entre la gente. Mi amado hermano, al discípulo, es decir, al alumno, al que quiere aprender, Dios no se reserva nada. Dios transmite todo, pero no depende del maestro. Por ejemplo, si usted es fiel, mire, hablando de un estudio secular, a sus clases en una escuela, en un colegio, en una universidad, si usted es fiel, si nunca falta a las enseñanzas, usted aprenderá toda la materia. ¿Verdad que sí? Si comienza a faltar, si comienza a hacerse la pava, como dicen los muchachos, se hace fuga, si comienza a ir en días saltados, pregunto, ¿entenderá las clases? Sí, definitivamente no. Y peor si va muy saltado, ¿sí? Porque cuando va a una clase siguiente, así esté en esa clase, si no estuvo en la anterior, igual le queda el vacío. Y dice, ¿y de qué está hablando? Porque no cogió la hilación en la enseñanza. Ahora, todo esto es introducción, tan solamente le cuento. Vamos al Evangelio de Lucas, porque ahí, una vez que hemos despejado esta primera interrogante, en el Evangelio de Lucas, porque estamos estudiando progresivamente la vida de Jesús, en el capítulo 13, verso número 18, luego de que Jesús ha sanado a una mujer en el día de reposo, y recuerden que el principal de la sinagoga, ¿qué le dijo a Jesús? ¿Por qué vienen, sí, justamente en este día para que sean sanados? Vengan cualquier otro día, sí, pero sí, en este día no lo toquen para recibir sanidad. Jesús, por su parte, ¿qué hizo? Lo confrontó al principal de la sinagoga, le dijo de manera muy, pero muy, diríamos, radical, le dijo, tú eres un hipócrita por la manera en la cual tú juzgas estas cosas, porque aún si tuvieras un animal el día sábado con hambre o de pronto enfermo, le dieras de beber, lo atendieras, aun cuando sea día sábado, día de reposo. ¿Cuánto más, le dijo el Señor, a esta pobre hija de Abraham no habría de ser librada de esta ligadura que por más de 18 años Satanás la había tenido atada? Todo eso está en el capítulo 13, verso 10 al verso 17. Y a continuación, luego de que el Señor dio esta exhortación, verso 17 le dijo ahora en frente de toda esa multitud en la sinagoga, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Miren que está utilizando nuevamente una parábola. Cada vez que usted vea comparación en los labios de Jesús, cuando usted escuche y lea, significará que Jesús va a utilizar una parábola. Sí, una parábola, una ilustración para que quede una enseñanza. Ahora, Jesús, de acuerdo a la introducción del verso número 18, va a hacer una comparación de su reino, ¿sí? En este caso, para dar a entender al pueblo, ¿sí?, cómo se puede llegar a saber qué es el reino de Dios. Ahora, hurgando un poquito en la Biblia, encontré desde el Evangelio de Mateo hasta el Evangelio de Juan, recordando que debemos de pasar también por Marcos, por Lucas, ¿sí?, 4 evangelios, y pude hurgar un poquito para saber en cuántas oportunidades Jesús utilizó parábolas para poder explicar a qué se podría parecer el reino de los cielos, o el reino de Dios, en cuyo caso es lo mismo. Y me toqué con la sorpresa de que por 12, específicamente en 12 oportunidades, Jesús utilizó parábolas
para poder describir cómo es su reino. Y en función de esas 12 oportunidades, también hay 12 demandas en cada una de ellas, escondidas. Porque a la verdad usted no va a encontrar en una parábola algo tajantemente, diríamos así, expuesto. Recuerde que es un lenguaje de comparación que necesita ser explicado. Recuerde que decía ahora Marcos capítulo 4, el verso siguiente, el verso 34. Léalo por favor nuevamente. ¿Qué decía el verso 34? ¿Qué necesitan las parábolas para poder, llegar a una total comprensión? ¿Qué dice? Y sin parábolas, ¿qué dice? No les hablaba. ¿Qué más dice? Pero a los discípulos, usando esas parábolas, tenía que explicarles todo. Amén. Si usted se va en esta noche, o por ejemplo, si yo solamente me concentro a hablar de la parábola, a leer la parábola, usted va a llevar un mensaje, por supuesto que lo va a llevar, pero no lo va a entender en su totalidad. Amén. Ahora, para poder dar, mi querido hermano, una mirada eficiente a cada parábola, es necesaria discernirla, entenderla por medio del Espíritu Santo. Recuerde que esta palabra no ha nacido del corazón, de algún hombre o de la mente de algún hombre. Esta palabra ha nacido del corazón y la mente de Dios. Amén. Y necesitamos tener a Dios en nuestro interior para poder entender la magnitud de cada ilustración, de cada parábola. Ahora, le dije hace un momento que he encontrado por la Escritura, usted también lo puede encontrar, solamente tiene que buscarlo, nada más. En la Escritura, en 12 textos bíblicos, se encuentran las 12 semejanzas en las que Dios compara, o la que Jesús compara su reino con algo. Amén. Y le voy a dar simplemente, si trajo papel y pluma, qué bueno, porque le voy a dar las 12 citas bíblicas. Por ejemplo, en Marcos capítulo 4 verso 26, Jesús compara su reino con el hombre que siembra la semilla en tierra, no en buena tierra, solamente así, en tierra. Le repito el texto, Marcos 4 verso 26. Jesús compara su reino con un hombre que siembra su semilla en tierra. En Mateo capítulo número 13 versículo 24, Jesús compara el reino de los cielos con la buena semilla. ¿Ya? ¿Sí está apuntando? Es bueno, se ha traído para poder apuntar. Mateo 13, 24. En Lucas capítulo 13, verso 18, Jesús compara su reino con la semilla de mostaza. Amén. Muchos han de recordar de pronto el título de esa parábola, aun cuando nos hayamos olvidado el contenido. En Lucas 13, 18 la compara, recuerde, con la semilla de mostaza. En Mateo capítulo número 13 verso 33, Jesús compara el reino de los cielos con la levadura. ¿Cuántos recuerdan este término? La levadura. Amén. Si bien es cierto, la levadura fue una excluyente, fue algo que Dios exigió al pueblo que no tenía que haber en medio de su pueblo, en medio de la congregación, para celebrar ¿qué fiesta? A ver, la Pascua. Luego, en una parábola, Cristo toma la levadura como una referencia de que su pueblo debería de tenerla, porque esto se asemeja al reino de los cielos. Recuerda el texto bíblico, Mateo capítulo 13 verso 33. Bueno, también está en Lucas 13 verso 20, porque ahí recuerden que en los evangelios tenemos textos paralelos. Amén. Es decir, que una misma historia que la puede ubicar en Mateo, la puede también encontrar en Marcos o en Lucas o en Juan. En Mateo 13 versículo 44 usted va a encontrar que Jesús compara su reino con el tesoro perdido. Amén. Con el tesoro perdido. En Mateo, esto es Mateo 13, 44. Jesús compara su reino con el tesoro perdido.
En Mateo 13, verso 45, el verso siguiente, Jesús compara su reino, ¿sí?, con la perla de gran precio. Una perla, ¿sí? En Mateo 13, 45. En Mateo 13, 47, Jesús vuelve a comparar su reino, sí, o el reino de los cielos, el reino de Dios, con una red. Sí, una red, no una red de informática, sino una red de pescar. Amén, aquella que se utiliza para poder sacar del mar, sí, o de los ríos, los peces, con una red. En Mateo capítulo 18, versículo 23, Jesús compara su reino nuevamente, sí, con un rey que hace cuentas con sus siervos, o que le pide cuenta a sus siervos. Sí, eso es en Mateo capítulo 18, verso 23. Jesús compara su reino, sí, con un rey que le pide cuentas a sus siervos. En Mateo 20, versículo número 1, Jesús compara su reino con el padre que contrata, sí, empleados u obreros para enviarlos a la viña. Sí. En Mateo, le repito, Mateo capítulo 20, verso 1, Jesús compara el reino de los cielos con un padre que alquila o contrata obreros para enviarlos a trabajar a su viña. En Mateo capítulo 22, verso 1, Jesús compara el reino de los cielos, sí, con el rey que hace fiesta de bodas. Amén, para su hijo. Sí, recuérdelo. Mateo capítulo 22, verso 1, Jesús compara el reino de los cielos con el rey que hace fiesta de bodas, sí, para su hijo. En Mateo capítulo 25, por 11ª oportunidad, Mateo 25, verso 1, Jesús compara su reino con la parábola, y esta la conocen mucho, de las 10 vírgenes. 5 prudentes o 5 sabias y otras 5 insensatas. ¿Sí? Y por último, en Mateo 25, versículo 14, Jesús sí compara el reino de los cielos con aquel hombre que entregó sus bienes, o lo que usted conoce como los talentos, sí, a 3 hombres. A uno le dio 10, a otro le dio 5 y a otro le dio 1 solo, que es conocida como la parábola de los talentos. Amén. En esas 12, tiene las 12 marcadas, ¿verdad que sí? ¿O le salió una más o una menos? Si usted encuentra una más, me lo dice el próximo culto, ¿ya? Mi amado hermano, sí, puede ser que se me haya escapado una. Sí, en esas 12 oportunidades y regado en los 4 evangelios, Jesús compara su reino con una cosa. Con una cosa. Cuando hablo de una cosa o una situación, me refiero que Jesús toma diversas ilustraciones para enseñar a qué se le parece el reino. No dice que eso es el reino, pero se le asemeja a eso. Amén. Es decir, que yo no puedo bajo ninguna circunstancia interpretar las 12 parábolas que hacen referencia al reino en que el reino de Dios es igualito a tal cosa. No, no, es semejante. ¿Cuántas veces usted ha hecho comparaciones? Sí, usted le puede decir de pronto a su pariente, a su esposo, a su esposa, le puede decir: mira, ese muchacho se parece a tu hijo, pero no significa que sea el hijo, ¿verdad? O tal animalito se parece al que tenemos en casa. Se parece, pero no es ese animalito. ¿Sí me está entendiendo? Mucha gente se confunde y dice: uy, ese teléfono se parece al mío, pero no significa que sea suyo, aun cuando sea de la misma marca y el mismo modelo. ¿Cómo saber que no se parece al mío? Sencillo. Abra, mi amado hermano, el aparato y mire el número de serie. Cada teléfono puede ser de una misma marca, de un mismo modelo, pero el número de serie es único. Amén, ¿verdad? Vamos a suponer que en esta aula todos tengan, ¿qué se me ocurre?, la marca Pepito, y todos con el modelo feo. Pero cada uno no podría decir: ah, tú tienes mi teléfono. No, todos tienen el mismo teléfono, pero cada uno tiene una serie
diferente. Amén. ¿Sí me está entendiendo? Mire que le estoy hablando con lenguaje de comparación también, por parábolas. Ahora, está claro, mi amado hermano, esta pequeña reseña antes de ingresar, sí, a analizar el reino de los cielos, porque ahí vamos. Ojalá que hoy alcancemos a analizar las 12 parábolas. Usted dirá, ¿tanto? Bueno, vamos a verla bajo otra perspectiva, con el afán de ¿qué? De poder entender qué es lo que Jesús demandó para cada parábola. Sí, le demandó a la gente, porque recuerde, la intención de Jesús no solamente es decirle a la gente, sí, que el reino se parece a esto y ya, váyanse. No, la intención de Jesús era decirle a la gente, mi reino se parece a esto, y como se parece a esto, ustedes deberían, sí, tomar esta recomendación para poder entrar en ese reino, porque esa es la idea. Imagínense que yo le diga, hermano, sí, mi carro se parece a esto, pero eso sí, usted nunca se va a subir en mi carro. La intención no es esa. La intención no es demostrarle a la gente lo glorioso que es el cielo, pero para que la gente lo vea desde lejos. La intención de Jesús es sí, tratar de animar el interés en el pueblo, para que vean cómo puede decir si llegar a ser el cielo y de qué manera puedo llegar al cielo. Amén. Recuerde que a quienes les declaraba todo Jesús. ¿A quiénes? A sus discípulos. Ahora, si usted quiere primeramente sin saber cómo es el reino, lo puede hacer de manera, diríamos así, textual en la Biblia. Pero si usted quiere entrar en el cielo, tiene que ser discípulo, porque solamente al discípulo Jesús le declara todo. Y no solo que se lo declara, no solamente que, diríamos así, le interpreta o le da todo el conocimiento, sino que le da también toda la apertura para que pueda no solamente entender la Biblia, sino para que pueda ir donde la Biblia se hizo. Y la Biblia se hizo en el corazón de Dios, allá en el cielo. Amén. Y nos la dio por medio de su revelación en el Espíritu Santo a hombres que fueron seguidores o discípulos de Dios, discípulos de Jesús. Mi amado hermano, mi intención en esta noche no solamente es que tú te lleves una idea de lo que es el cielo, o de una idea de lo que puede llegar a ser el reino de Dios. Mi intención primordial en esta noche es que tú puedas ver y comprobar el reino de los cielos desde esta tierra. Porque Jesús así se presentó delante del pueblo. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Amén. Y ese reino se lo puede comenzar a disfrutar desde la tierra. Bien, dichas estas palabras, todo esto es introducción. ¿Sí? Mi amado hermano, veamos por medio de cada parábola qué demanda y por qué Jesús lo asemeja a tal o cual cosa. Recuerden, el reino de los cielos, en primer lugar, ¿a qué cosa era semejante? ¿A qué cosa? Marcos 4:26 es semejante al hombre que siembra la semilla, no la buena semilla, la semilla. Después viene la buena semilla. ¿Sí? Ahí hay una referencia. Versículo, sí, Marcos capítulo 4, verso 26. Vamos a analizar, en primer lugar, a qué se parece el reino de los cielos. Marcos capítulo número 4. ¿Ya lo tienen? Marcos capítulo número 4, versículo número 26. Dice el Señor. ¿Cómo? Ahí tenemos un prefacio. Parábola del crecimiento de la semilla. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, ¿y qué sucede? Y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota
y crece sin que él sepa cómo. ¿Sí? Verso número 28, léalo por favor. Verso 29. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, es en sí la herramienta para cosechar la semilla justamente, ¿sí? O la espiga, porque la siega, dice ahí, ha llegado. Ahora, el reino de Dios es, mi amado hermano, semejante, como lo dice la Escritura, al crecimiento de ¿qué cosa? De la semilla. Quiero por favor concentrarme en lo que dice el versículo número 27. Y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla, ¿qué pasa con esa semilla? Brota y crece sin que él sepa cómo. Yo podría argumentar algo con respecto a esta parábola. Ojo, no quiero darle una interpretación tajante a la misma, porque recuerde que esto ya de por sí es una comparación. Amén. Yo no puedo ponerle una interpretación a algo que Jesús ya lo utiliza como una comparación. Es eso. Amén. Como que si yo le diga, o cuando Jesús menciona con respecto a Jerusalén, sí, que Jerusalén, sí, o él se parecía a una gallina y todos los israelitas eran sus polluelos. Amén. Yo no les puedo decir, uy, Jesús es una gallina. No, es simplemente una comparación. Amén. Y yo no le puedo interpretar que la gallina es Jesús, o viceversa. Mi amado hermano, Jesús solamente tomó la ilustración de aquello. En esta primera parábola, mire que Jesús está comparando su reino con el crecimiento, ¿sí?, que tiene una semilla. Y ese crecimiento, mi amado hermano, va por un proceso. Y eso es lo que quiero ahondar en esta primera parábola. El reino de los cielos consiste, mi amado hermano, en un proceso. Un proceso que tiene, como lo dice la parábola, ¿qué cosa, mi querido hermano? Dice el reino de Dios es como cuando un hombre echa una semilla en tierra. ¿Qué sucede? Duerme, se levanta ¿quién? El que sembró la semilla, de noche y de día, y la semilla brota, crece sin que él sepa cómo. Pero hay un proceso que se lleva a cabo. No sabemos cómo, mi amado hermano, pero Dios está haciendo algo. Todo aquel que está en el proceso, mi amado hermano, podríamos decir, se encamina al reino de los cielos. Ahora, nace una pregunta con esta primera parábola. ¿Tú te sientes en el proceso de cambio? ¿Tienes ya un inicio en este proceso? ¿Qué es lo que te trato de decir, mi querido hermano? Si sientes que hay en ti ya la semilla que Dios ha depositado en tu vida, o si te miras hacia adentro, te sientes, diríamos así, sin ninguna, ¿sí?, diríamos, referencia de que eres o no un hijo o una hija de Dios. ¿Cómo te ves a ti mismo hacia adentro? ¿Sientes en ti que hay un brote de Dios que te hace buscarlo, que te hace crecer, que te hace entrar en ese proceso? Mi amado hermano, cuando Dios, sí, da apertura al hombre, el hombre entra sin que él se dé cuenta, sí, en un proceso de cambio que empezará de menos e irá hacia más, hasta el punto en que estemos listos para ser, dice la Escritura, cosechados, como lo dice, y venga por favor conmigo al versículo número 29. Y cuando el fruto está, ¿qué cosa? Cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz para, dice ahí, porque la siega ha llegado. El reino de Dios se asemeja al crecimiento de esa semilla. Recuerde, un proceso. ¿Te sientes en el proceso? ¿Te sientes que estás creciendo o sientes que te has detenido? Hay quienes se quedan solo con la semilla y no le dan oportunidad, mi amado hermano, a que el reino de Dios crezca en su vida, porque mira lo que dice con respecto a esta semillita.
en el versículo número 27 dice, y la semilla en la parte final brota y crece sin que él sepa cómo. Pero ojo, la semilla tiene que brotar, porque la semilla, usted sabe que tiene que romper el cascarón de la semilla. ¿Sí? ¿Cuántos han comprado alverjita ya un poquito pasada? ¿Sí? La alverjita viene como una raíz, igual el agua. Amén. Ese proceso, mi amado hermano, sí, la prepara la semilla. ¿Para qué? Para crecer, para sí, entrar en el proceso, sí, para poder ser nuevamente, en este caso, sí, un árbol. Mi amado hermano, todo creyente tiene que entrar en el proceso de Dios. Usted no le puede decir, sí, en este caso a su Dios, Señor, yo estoy en la etapa del proceso de la semilla, pasan 2 años, sigo estando en el proceso de la semilla, pasan 5 años, sigo siendo semilla, pero mi semillita nunca comienza a crecer. Amén. Y eso nos va a conducir al siguiente proceso, diríamos, a la siguiente parábola, sí, del reino de los cielos. Sí, me acompaña al segundo texto que yo le di. ¿Qué nos dice la Escritura? En Mateo capítulo número 13, verso número 24. Recuerde que estamos recién en la semillita, ¿verdad que sí? Ahora sí, en Mateo 13, 24, el Señor compara su reino a la buena semilla. Mire cómo Dios, sí, va de menos a más, ¿sí? Mateo capítulo número 13, versículo número 24. ¿Ya lo encontró? A ver si los papitos toman control de los niños. No los quiero paseando por la iglesia. Amén. Mateo capítulo número 13, versículo número 24 en adelante. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Amén. Ahora, usted tiene que entender, conforme a la primera parábola, Jesús comparó su reino, sí, con la semilla que se siembra, luego brota y crece, ¿verdad que sí? Pero, mi amado hermano, esta semillita sí puede ser para bien, como puede ser también para mal. Así como siembran frutos, también puede sembrarse también mala hierba. En la siguiente parábola, comparando el reino de los cielos con una parábola, mi amado hermano, dice el Señor: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró. ¿Qué cosa sembró, mi amado hermano? Sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Usted ya sabe de dónde salió la cizaña. ¿Quién la sembró? El enemigo. Ahora, hay un riesgo. ¿Cuál es ese riesgo? Verso 28. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Es decir, arranquemos la cizaña. Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella al trigo. Pero la cizaña tiene una particularidad. La cizaña o la hierba mala no solamente que crece sola, sino que tiende a expandirse y tiende también a enredarse con lo que tenga a su frente. Y si usted, por ejemplo,
¿sí? No se cuida de pronto en un patio y deja crecer la maleza o la cizaña, como se lo quiere entender. Si hay una pared, ¿qué hace con la pared la cizaña? Se impregna. Ahora, no se diga si esa comienza a brotar en un jardín donde usted tiene sembrada otro tipo de plantas. ¿Qué hará con las otras plantas? Se enredará. Y si usted la haga de una manera muy brusca, puede no solamente arrancar la cizaña, sino que va arrancando también, sí, las plantas que a usted de hecho le complace tenerlas sembradas. Ahora, ¿a qué hace referencia, mi amado hermano, esta segunda parábola en la que Jesús la compara con su reino? Mi querido hermano, sí, el reino de los cielos, podríamos decir, no solamente se lo hace alusión como en la primera parábola, que debemos de estar en un proceso, sino que también debemos de tener cuidado en el proceso. ¿Cuidado de qué? De no malograr lo que Dios sembró en nuestro corazón. Mi amado hermano, la semilla que el Señor ha depositado en sus discípulos debe de ser cuidada para que durante el proceso del crecimiento no podamos vernos afectados por la cizaña que obligatoriamente va a estar también sembrada, sea esta en casa, sea esta en la iglesia, en el trabajo, en cualquier lado. ¿Quién es el que siembra la cizaña? El enemigo. Y la cizaña puede estar en la casa. Puede tener nombre y apellido la cizaña. Amén. Pero el Señor, con esta segunda ilustración o esta segunda parábola, nos da a entender que su reino no es, mi amado hermano, sí, o diríamos así, no vamos a alcanzar su reino de una manera tan fácil. Porque si hay obstáculos como la cizaña, cada creyente debe de cuidar la semilla y el crecimiento que Dios nos ha otorgado. Mi amado hermano, yo no sé qué tanto interés tú tienes por tu crecimiento y qué tanto, sí, diríamos, inviertes para cuidarte de que nadie estropee el crecimiento de tu plantita. Pero hay muchos, mi querido hermano, que viven entre cizaña y se dejan ahogar por la cizaña. Y hay quienes, de seguro, ni siquiera quieren ser arrancados de la cizaña. Hay unos que están, diríamos así, ¿sí?, están ya acostumbrados tanto a la cizaña que hasta se sienten a gusto. Tienen entornos, tienen familia, tienen amigos que son una porquería, son cizaña purita. Pero ellos están a gusto ahí. Y confiesan con sus labios que son trigo. Y confiesan con sus labios que están en el reino de los cielos, o que van rumbo al reino de los cielos. Pero hace rato que la cizaña ahogó el trigo. En esta segunda parábola el Señor manda a cuidar, mi querido hermano, si la semilla, si que en su reino Él mismo se dedicó a sembrarla en cada corazón. Amén. Cuando vamos, sí, a analizar ahora la tercera parábola, en el Evangelio de Lucas, capítulo número 13, veamos, de este texto por si acaso hay 3 referencias bíblicas, porque recuerde que las parábolas no solamente fueron vistas por un evangelista, fueron 4 los que escribieron los evangelios, amén. Y cada uno dio su perspectiva con respecto a esta parábola. En Lucas capítulo 13, verso 18, se encuentra, sí, la tercera ilustración del reino de los cielos. Jesús compara su reino con ¿qué cosa? Usted la apuntó ya. Con la semilla, pero no cualquier semilla. La semilla de la mostaza. Ese texto bíblico lo va a encontrar en Lucas 13, 18 y adicionalmente 2 versículos más. En Marcos 4, verso 30 y en Mateo 13, versículo 31. Amén. Le vuelvo a decir los textos bíblicos. Lo encuentra en Lucas 13, verso 18, en Marcos capítulo 4, verso número 30 y en Mateo capítulo 13, versículo 31. Sí, ahí tenemos nuevamente a Jesús comparando su reino con la semilla de la mostaza. Vamos a Lucas capítulo 13, verso 18 primero. Si gusta, leemos los 3.
porque cada evangelista le dio su propia perspectiva de ver el texto o de haber escuchado a Jesús. Lucas 13, 18. ¿Ya lo encontró? Nos dice el Señor, verso 18. Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza, que es una semillita también, que un hombre tomó y sembró, dice, en su huerto, y creció y se hizo árbol grande. Dice ahí, ¿qué más sucedió? Y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Qué preciosa comparación. Ahora, ¿a dónde apunta la tercera parábola del reino? La semilla, recuerde que vamos en un proceso, ¿verdad? Entramos en un proceso, luego el Señor manda a cuidar el proceso, pero recuerde que como todo en proceso tiene que llegar a una madurez, ¿verdad? ¿A dónde, diríamos, apuntó la semillita de la mostaza? ¿A dónde terminó su proceso? Cuando ésta se hizo, ¿qué cosa? No. Lea el texto. Sabía que me iba a decir hasta cuando se hizo árbol. No, ahí no terminó el proceso. ¿Qué dice el texto? ¿Dónde terminó el proceso, mi amado hermano? Cuando vinieron las aves del cielo y anidaron en el árbol o en las ramas. Está en el texto. Amén. Tenemos que leer bien el texto. Mi amado hermano, todo creyente, conforme a la demanda de ese reino, debe de tener, mi querido hermano, no solamente el crecimiento personal. Otros tienen, por medio de ti, que saber de Cristo, de lo que el Señor ha hecho en tu proceso. Otros tienen que venir a anidar, tienen que venir a cobijarse, por así decirlo, en tus ramas, reconociendo que fue el Señor el que te hizo un árbol. Eso es el reino de Dios en la tierra. Los hombres tienen que saber que el poder de Dios, que su poder, el poder del reino de los cielos, es tan real y tan, mi hermano, tan concreto, que tu vida ahora es testimonio de ese poder, de ese reino. ¿Cómo será eso? Cuando otros pueden reconocer en tus frutos que tú eres un hijo de Dios y vienen y se acobijan a tu lado. ¿Por qué? Porque quieren descansar en la misma sombra en la que Dios te hace descansar a ti. Y ellos te buscan y dicen: no, hermanito, denme un consejo, porque a la verdad he visto que luego de todos estos años usted era el único que no compartía las barbaridades juntamente con los compañeros aquí en el trabajo. Y por eso quiero un consejo de usted. Y comienzan a anidar ¿en dónde? En tus ramas. ¿Sí me estás entendiendo? No me mire con cara de asustado. Ese es el reino. Pregunto, ¿otros saben que eres cristiano? Otros anidan en tus ramas. Mira que todo eso es el reino de Dios. Si no testificas aquí de Cristo, si aquí no le confiesas, recuerda también el lenguaje de Jesús: si no me confiesas delante de los hombres, yo tampoco te confesaré delante de los ángeles y de mi Dios. Todo este proceso, mi amado hermano, de lo que el Señor explica en cada una de las parábolas, no solamente es una ilustración como para poder decir: ¡ay, qué bonito que es el reino de los cielos! Un precioso árbol donde toda la gente va para allá. No, también, mi amado hermano, es lo que hace el Señor en tu vida y cómo otros pueden llegar a tu vida para que puedan llegar a ese reino. Recuerda que a los hombres solamente se les informa del reino por parábolas, pero a ti que eres discípulo, el Señor te lo explica todo. ¿Pero para qué te lo explica todo? ¿Para que lo conozcas solamente o para que compartas de gracia lo que de gracia Dios te hace conocer? Mi amado hermano,
Cuando Jesús caminó por la tierra, Él era el reino de Dios caminando en tierra. Amén. Y los hijos de Dios no podemos ser diferentes, sí, a lo que Él nos ha enseñado. Recuerda, mi amado hermano, sí, lo que dice Lucas capítulo 13, verso número 19. Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto. Creció, se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. A eso también se le parece, ¿sí?, el reino de los cielos. Cuando vamos, mi amado hermano, ¿sí?, a la cuarta ilustración, el reino de los cielos es semejante, y esto me pareció fascinante, a la levadura. La tan cuestionada levadura que Dios en sus leyes prohibió de que sus hijos, los israelitas, si la tuvieran presente en sus hogares, para que pudieran celebrar sin ella la fiesta de la Pascua. Pero Jesús la tomó y la hizo referencia a que su reino se parecía a la levadura. Ahora, ¿bajo qué circunstancia? Mi amado hermano, vayamos por favor. Este texto se encuentra en dos porciones bíblicas, sí, tanto en Mateo, sí, como en el Evangelio de Lucas capítulo 13, verso número 20. Si lo tiene apuntado, ¿verdad? Lucas 13, 20. Esto también lo va a encontrar en Mateo capítulo 13, versículo 33. ¿Sí? En esas dos referencias está la parábola de la levadura, la cual Jesús la hace semejante al reino de los cielos. Vamos por favor al Evangelio según San Lucas, capítulo número 13. Veamos cómo el Señor compara su reino con la levadura. Lucas capítulo 13, verso número 20 en adelante. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? ¿Usted podría leer conmigo el verso 21? Ahora, ¿usted le hay alguna explicación a esto? Mateo, vayamos rapidito a Mateo 13:23. Dice, ¿cómo? ¿Por qué Jesús comparó, sí, su reino a la levadura? Mateo 13, verso 33. Mateo capítulo número 13, versículo 33. Nos dice el Señor: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, cosa curiosa, ¿verdad?, y escondió en 3 medidas de harina. Y dice ahí, ¿hasta cuándo, mi querido hermano? Hasta que todo, dice ahí, hasta que todo fue, dice ahí, leudado. Ahora, mi amado hermano, la manipulación de la levadura, si bien es cierto, lo utilizaban como ingrediente para la cocción o la preparación de ¿qué? De los panes, de las tortas y cosas semejantes. Si esta era por lo general, la manipulación era manipulada por las mujeres, porque ellas eran las que tenían en mayor cantidad, diríamos así, la acción de su uso. En el caso de esta parábola, mi amado hermano, el Señor nos dice que su reino se asemeja a la levadura, pero no tanto a la levadura como tal, sino a la acción que produce la levadura. ¿Por qué?
Cuando leemos el verso 33, dice la Biblia, y escondió, ¿qué cosa? En 3, ojo, medidas de harina. Cuando hablamos de medidas de harina, hablamos de 3, diríamos así, envases, las cuales contienen de manera específica, así, una porción exacta en cada tinaca, una porción exacta de harina, la cual contiene, ¿qué cosa? Levadura. Pero, mi amado hermano, con esa harina mezclada con levadura, dice la Biblia en el verso 33, en la parte final, sí, lo escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado, hasta que todo se hinchó, hasta que todo, diríamos así, se contaminó por la levadura. Aun cuando la levadura, y esto utilizo contaminar, sí, bajo un buen sentido, no porque la levadura ensucia algo, no, al contrario. La levadura, si lo usa como herramienta propia de ingrediente de cocina, la levadura más bien ayuda a que, si está haciendo una torta, esta crezca. Y una vez que crece, diríamos que rinde mucho más, si acaso tiene muchos invitados, ¿verdad? Con esto, mi amado hermano, alcanza para todos. Ahora, sin en este caso, dejar a un lado Mateo 13:33, volvamos a Lucas. Capítulo número 13, versículo 20. Lucas capítulo 13, versículo número 20. Dice el Señor: y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Y dice, es semejante a la levadura que una mujer tomó, y dice, y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo, acá no dice leudado, acá dice hasta que todo hubo fermentado. Ahora, lo escondió hasta el punto en que estuvo fermentado. Mi amado hermano, en esta quinta, creo que es, ¿no? ¿Sí? Si no me equivoco. En esta cuarta parábola vemos la acción, ¿sí?, que produce el reino de los cielos en el ser. Ahora, ¿en cuántas medidas se escondió? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 10? ¿O por qué no esconderla toda en una sola? ¿Por qué en 3? Mi amado hermano, el hombre, y usted reconoce esto, es un ser tripartito. Quiero, por favor, de manera, sí, adicional, que me acompañe, por favor, sí, en la primera carta de Tesalonicenses. Esto es un texto de referencia, de apoyo más que todo. En primera de Tesalonicenses, en el capítulo número 5, primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, versículo número 22 y 23. ¿Por qué el reino de Dios se asemeja a esto? Esto nos va a dar un poquito de luz, ¿sí?, con respecto a lo que dicen los evangelios. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, verso 22 al 23. ¿Lo encontró? Absteneos, ¿sí?, de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, y ahí dice cómo está constituido todo nuestro ser. ¿Cómo está constituido? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Y qué pasa con los 3? ¿A dónde nos empuja el Señor? ¿Qué es lo que debemos de hacer con el espíritu, con el alma y con el cuerpo? Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta mujer escondió en 3 vasijas con levadura, dice, y lo escondió hasta que todo fue
leudado, hasta que todo se llegó, diríamos así, a inflar por la levadura. El reino de los cielos, mi querido hermano, al igual que en este proceso que lo vimos desde la primera, podríamos decir, parábola, si tiene que no solamente abarcar la parte externa, sino también la parte más interna de nuestro ser. Nuestro cuerpo, que vendría a ser la primera tinaja, o nuestro espíritu, la primera tinaja, nuestro cuerpo y nuestra alma. Todo por el reino de Dios tiene que ser leudado. Todo tiene que ser contaminado por el reino de Dios. Todo tiene que ser, mi amado hermano, saturado por su reino. Y yo entiendo, mi amado hermano, lo que dice esta parábola cuando dice, en el versículo número 21, que ella tuvo que esconderlo para que pueda, escondido, adquirir el cuerpo o la masa, que tiene en este caso el efecto que produce la levadura. Y es cierto, mi querido hermano, para que todo nuestro ser pueda ser llenado por el reino de Dios, muchas veces tenemos que privar, tenemos que esconder, tenemos, mi amado hermano, que negarnos a nosotros mismos y negarnos al mundo hasta que el Señor llene todo nuestro ser. Y una vez leudados, una vez, mi amado hermano, contaminados en el buen sentido de la palabra de todo lo que es de Dios, entonces salimos al mundo y nada nos ensucia, porque ya todo está leudado. Tus pensamientos podridos ya están leudados por la palabra, y ya no hay pensamientos podridos, ahora hay pensamientos sanos. Tus palabras maltrechas o de doble sentido han desaparecido, porque ahora tu forma de hablar está leudado también. Ya no salen palabras groseras, sino palabras de edificación. Mi amado hermano, el reino de los cielos es semejante, recuerda, a la mujer que esconde en 3 medidas de arena, esconde en sus tinajas y prácticamente la saca a relucir cuando todo, dice ahí, hubo fermentado. Es decir, que luego de que las esconde y ve que todo está leudado, entonces lo da a conocer. De la misma manera, mi amado hermano, usted y yo debemos de permitirle al reino de Dios que abarque todo nuestro ser. Todo nuestro ser. Tú no puedes dejar que solamente una parte de tu cuerpo manifieste el reino de los cielos. Toda tu vida debe de manifestar el reino de Dios. Tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Todo. Tu cuerpo, tu espíritu y tu alma, sea el orden que tenga. Tú no le puedes decir, Señor, mi espíritu es tuyo, pero con mi cuerpo hago lo que me da la gana. Como mucha gente de pronto en su condición humana se ve impotente, logra autojustificarse diciendo, es decir, mi espíritu es de Dios, aun cuando tu alma, tus deseos, tus sentimientos están totalmente contaminados, no de la buena levadura, sino de la mala. Recuerda que Jesús le decía a sus discípulos que no se contaminaran de la levadura de los fariseos, que era la hipocresía. Mi amado hermano, como quinta comparación del reino del Señor, en Mateo capítulo 13, verso 44, vamos a tratar de analizar las primeras 6. El Señor comparó su reino con un tesoro perdido. Mateo 13, verso número 44. Quinta comparación. ¿Lo tienes? Tenemos como prefacio el tesoro escondido. Además, léalo conmigo. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo.
El reino de los cielos, mi amado hermano, sí, es, mi querido hermano, entre otras cosas, sí, aquello que sí, que tú logras sacrificar por obtener ese reino. ¿Hasta dónde estás dispuesto tú a sacrificarte para adquirir ese campo donde tú sabes que está el reino de Dios? El reino de los cielos, sí, también es a base de sacrificios. Es a través, mi amado hermano, de luchas constantes en las cuales, sabiendo que hay un reino, no te importa que tengas que perder en con tal de ganarlo todo, como decía el apóstol Pablo. Lo he perdido todo para ganar ¿a quién? Para ganar a Cristo. ¿Qué has perdido tú por causa del reino? ¿O nunca estás dispuesto a dar nada y esperar solamente recibir? Señor, dame esto, Señor, dame lo otro, Señor, yo quiero esto, yo quiero aquello, dame esta cosa, dame aquella persona, que me salga este negocio. Siempre demandando, pero nunca otorgando o sacrificando absolutamente nada. Mira la condicionante de esta quinta parábola con respecto al reino. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Ahora, es muy particular estas palabras. Este tesoro, en esta parábola, se lo manifiesta, pero no a la luz, sino que se encuentra. Decíamos que en esta parábola es, sí, algo que apunta al sacrificio. ¿Cuántos, mi amado hermano, escarban para poder sacar ese tesoro? ¿Cuántos se ensucian las manos para poder encontrarlo? ¿Cuántos están dispuestos a trabajar hasta poder decir, hermano, encontré lo que tanto estaba buscando en Dios? No bienes materiales, no cosas económicas, mi amado hermano, sino su reino, sus propósitos, sus proyectos, los planes de Dios para ti. Aquello que se obtiene, mi amado hermano, sí, con esfuerzo, con oración, con intercesión, con una búsqueda constante, con amanecidas, sí, sabiendo que a la larga Dios tendrá una recompensa tras todo ello. Es un tesoro escondido. Es decir, que no todos lo pueden encontrar, sino pagan un precio para poder obtenerlo. Todo mundo quiere ser buen creyente, pero no todo mundo quiere orar. Como se mencionó en enseñanzas pasadas, todo mundo quiere ir al cielo, pero nadie quiere morir. ¿Verdad? Algo paradójico. Todo mundo quiere tener la corona de vida, pero nadie quiere entrar en el proceso para obtener la corona. Todo mundo quiere vida eterna, pero nadie forja en la tierra esa vida que Dios quiere para nosotros en la eternidad. Mi amado hermano, de aquella persona se habla en esta parábola que este hombre lo encuentra, dice, el cual un hombre halla y lo vuelve. ¿Qué hace con ese reino? Pero lo esconde. ¿Por qué lo esconde? Primeramente, si quiero pragmatizar la parábola, este tesoro es tan grande que no lo puede sacar, porque si lo saca, ¿qué sucedería? Pueden pasar muchas cosas. Primero puede venir, sí, el dueño del campo y se lo puede quitar. Hay el riesgo también de que este tesoro tan grande venga alguien desconocido y se lo robe. Y él, para garantizar no perder lo que halló en ese lugar, prefiere y decide venderlo todo. ¿Por qué? Para obtener el campo, dice ahí, no el tesoro. Porque si dice, mira, le doy 10 para poder comprar 1000, no se lo van a vender. Lo vende todo, valora más lo que hay en él, diríamos así, en ese campo. Es decir, valora más lo que hay en el cielo que lo que tiene aquí en la tierra. Valora más, sí, de aquello que no lo ve todavía, pero que sabe que por la fe lo puede obtener, que lo que tiene en la cuenta del banco. Amén. Que lo que tiene en casa, que lo que tiene en el negocio, o lo que tiene de pronto en la universidad o en el colegio.
Mi amado hermano, ¿qué tan dispuesto estás a sacrificarte por este tesoro? Que Dios lo compara con su reino. ¿Cuántos se han sacrificado por el reino de los cielos? Mi amado hermano, dentro de esta parábola, la parábola del tesoro perdido, se esconde, mi amado hermano, sí, algo que le viene a la mano. Como sexta y última parábola de este día, está en Mateo capítulo 13, verso 45. Jesús compara su reino, dice ahí, como una perla de gran precio. Una sola. Pero una sola que vale la pena obtenerla. Verso número 45 y 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Ojo, busca buenas perlas. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía. ¿Y qué hizo? Por obtener esa una sola, la compró. Mi amado, en la vida cristiana hay muchas cosas de valor, por supuesto. Pero más sin embargo, no importa lo que podríamos hacer en la vida cristiana si Cristo no es el eje central de esa vida cristiana. Esta última parábola del día de hoy, recuerde que se han enunciado ¿cuántas en total? ¿Cuántas en total? ¿Cuántas se enunciaron al inicio? 12. De las cuales hemos como ido hasta corriendo, viendo las seis primeras. En esta última sexta del día de hoy, Jesús compara el reino de los cielos, dice ahí, es semejante a un mercader, es decir, a un hombre que hace negocios, porque a eso lo compara. Es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Habla de un comerciante, y de un comerciante que tiene su interés para poder encontrar ¿qué cosa? ¿Ah? Buenas perlas. Mi amado, ¿qué tan interesado estás tú? Estamos, de hecho, todos, sí, en las cosas del reino de Dios. Este mercader, dice la Escritura en el versículo, recuerde que lo está comparando con el reino de Dios. Verso 45. Semejante a un mercader que busca buenas perlas. ¿Qué buscas tú, mi amado hermano, sí, dentro de tu caminar cristiano? Ya está hablando con alguien que es cristiano, que alguien que ya es selectivo en sí mismo. Te conformaste simplemente porque viniste el domingo a la iglesia. Esa para ti es tu buena perla. Yo creo que en la iglesia hay mucho más que venir un domingo. Que venir a la iglesia un domingo es una perla, sí. Que es una piedrita preciosa, sí. Pero ¿es todo el evangelio un domingo? ¿Te sacia esa pequeña perla porque entregaste un tratado una vez al mes? Mi amado hermano, en el evangelio hay una perla que supera todas las otras piedras preciosas. La devoción, mi amado hermano, y el desinterés que el Señor quiere ver entre sus hijos a la hora de preferirlo a Él debe de sobrepasar cualquier estándar y medida que tú te hayas propuesto en esta vida. Hay quienes se limitan tan solamente, como lo he solido mencionar, sí, en enseñanzas de otra naturaleza. Hay quienes se conforman siendo hijos de Dios a llenarse con las migajas que caen de la mesa de Dios, pudiéndose sentar en la mesa y disfrutar del buen pan, del buen molde, sí, de disfrutar la buena perla que Dios tiene para nosotros. Y aún viviendo vidas cristianas, vivimos vidas miserables. Y no me refiero a dinero, sino a la satisfacción de saber que yo lo estoy dando todo por Cristo Jesús. Tú podrías, sí, responderte esa pregunta
si acaso el Señor te la haría en esta noche. Tú lo estás dando todo, estás dando tu máximo esfuerzo, mi amado hermano. Si como hijo de Dios estás sudando la gota gorda, en este caso por sus propósitos, estás involucrado de cabeza en las cosas del Señor, o para ti simplemente el cristianismo es un cambio de religión. ¿Cómo estás compenetrado? Porque este hombre, mi amado hermano, dice ahí, busca buenas perlas, y hallando una perla que sobrepasa obviamente a todas las otras, ¿qué hace? Vende todo para obtener esa buena perla. No tiene restricción. Tú podrías, si el Señor a la presente fecha pasaría por tu casa y te llamara diciendo, deja todo lo que haces y sígueme, ¿estarías dispuesto en ese momento a dejar y decir, Señor, voy ahí? ¿O le pondrías traba? A veces leemos en la Escritura como hombres que sin conocer a Cristo, solamente al ver a Jesús y al oír su demanda, la Biblia dice que lo dejaban absolutamente todo, porque supieron que Jesús era la buena perla. Pedro y su hermano, dejando las redes, dice la Biblia, y a su padre, siguieron a Jesús. Zaqueo, mi amado hermano, sin importar el cargo y el puesto y lo económico, cuando oyó la propuesta de Jesús, lo dejó todo, e inclusive aún sus riquezas, porque ya en casa, teniendo a Jesús, este hombre logra determinar devolver todo cuanto había perjudicado al pueblo. ¿Estás tú dispuesto a dar todo por esa preciosa perla que es Cristo Jesús? ¿O tienes otro tipo de perlas, otro tipo de piedras preciosas que te tienen encantado o desviado de la buena perla? El reino de los cielos, recuerda, es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, vendió todo lo que tenía y la compró. La adquirió. Mi amado hermano, yo entiendo en esta noche que el Señor, a través de cada parábola comparada con su reino, tiene una demanda. Amén. Y cada uno de nosotros sabe en qué demanda está fallando. Y faltan 6 más. Mi amado hermano, este mensaje no solamente es para que salgas de este lugar golpeándote el pecho, reconociendo que le estás fallando a Dios. La intención de esta enseñanza, mi amado hermano, es que salgamos de este lugar con la convicción de no volverle a fallar al Señor. Amén. Amén. El fin y el propósito de la enseñanza es que tu corazón cambie tu manera de ver el reino de los cielos. ¿Sí? Mucha gente se hace pajaritos en el aire y cuando piensa en el cielo simplemente está pensando, sí, en pequeños seres diminutos a manera de niños con alitas, una zarpa, y él estando en medio brincando y saltando y diciendo, ahí estoy. Mi amado hermano, el reino de Dios se lo comienza a forjar desde la tierra. Aquí están los primeros escalones y lo que hagamos aquí definirá lo que seremos allá. Amén. Porque si aquí, mi amado hermano, compartimos las exigencias, allá tendremos las gratuidades del Evangelio. Amén. Aquí es esforzado, aquí es sufrido, aquí, mi amado hermano, por causa de Cristo hay oposición, pero allá todo será deleite, todo será de holgura, pero luego de habernos identificado con Cristo en esta tierra. Si somos participantes de su padecimiento, también lo seremos de su gloria. Amén.
Aprendamos, mi amado hermano, de cada ilustración, de cada parábola, a qué se asemeja su reino, que si lo hacemos, mi amado hermano, con la disposición de querer agradarle, de seguro nuestro Dios nos tendrá, sí, mi amado hermano, en lo alto cuando venga nuevamente por sus hijos para llevarlos a su reino, amén, allá en los cielos. Si el Señor habló a tu vida, ríndele una fuerte ofrenda de aplauso. Aleluya. Gloria sea a Cristo Jesús. Oremos.